Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. En el pasado programa yo hice dos menciones que debo hoy, precisarlas de algún modo, porque sé que quedaron sueltas al viento, pero no explicadas. Hablando del fenómeno de la presencia de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, yo dije en un momento que esto tenía una connotación revolucionaria. Algunos amigos me dijeron, no puede haber exceso en esa situación, porque usted usa la palabra revolución para calificar a un régimen ultraconservador. Y yo dije, miren, lo que nos ocurre, porque a mí me ha ocurrido, es que nosotros asociamos la palabra revolución a las grandes revoluciones que ha habido en el mundo, especialmente la francesa y la rusa, la Unión Soviética que se formara como consecuencia de ella. Y después revoluciones como la cubana, como la china, y entendemos, y así la izquierda se ha encargado, la ideología se ha encargado de hacerse cargo de ese timbre de orgullo que solo impulsan revoluciones la gente de izquierda, que las revoluciones solo se producen por medio de la violencia, que es para barrer con un estado de cosas odioso, que es para sustituir patrones de convivencia inaceptables. Progresivamente la revolución conduce a mejoramientos. Es la prédica ideológica. A mí me ocurría en gran modo lo mismo. Pero después, ya en mis lecturas, he ido haciendo una conciencia diferente. Y en mis manos, por ejemplo, está esta obra, que es la que tengo en turno. Se llama Las Furias. Recuerden que es la escuelita, ¿no? Muchos amigos y seguidores de La Respuesta a veces llaman preguntando datos sobre libros recomendados. Esta es Las Furias, violencia y terror en las revoluciones francesa y rusa. Es de un académico norteamericano, Arnold J. Mayer, y la verdad, la llevo a medio talle, es que realmente es una gran obra. Está hecha con una neutralidad técnica académica muy, muy respetable y obedece a criterios de técnica seria, de tratamiento científico de la historia. Y él, en el capítulo primero, dice: revolución es una palabra concepto de múltiples significados. Evoca opuestos dialécticamente conectados, luz y oscuridad, ruptura y continuidad, desorden y orden, liberación y opresión, salvación y condena, esperanza y desilusión. Entonces pasa a describir que aún en el propio individuo, cosa que es correcta, cuando se producen cambios drásticos de
de vida, de modos de vivir, se producen fenómenos revolucionarios. Entonces, cuando Trump llega al poder, ocurre que se da un fenómeno que tiene al mundo sobrecogido. Llega contra marea, desafiándolo todo, al propio partido que lo postuló, a los adversarios demócratas, a la prensa especialmente, con la que libra una batalla de grandes proporciones. La prensa mundial está dedicada a combatir la presencia de Donald Trump en el poder en los Estados Unidos. Y comienza entonces a hacer cosas que barren o remueven o transforman o revocan cosas establecidas por las administraciones de gobierno precedentes. Como explicaba, no solo por el Partido Demócrata y la administración demócrata, sino cosas que su propio partido, en los periodos que le tocó o que le ha tocado gobernar, había, si no establecido, había aceptado como válidas. Entonces, esa revocación de todas esas cosas tiene un contenido revolucionario, que es el que tiene o mantiene al mundo en una especie de incertidumbre, de a algunos sectores en zozobra, no saben qué hacer, qué pensar, qué predecir, tanto en Europa como en Asia. Está produciéndose un fenómeno que va a mantener al mundo ocupado, concentrado en la atención sobre el poder norteamericano. Si vale la explicación. Otra explicación que di y que merece cierta acentuación explicatoria fue la de que en Estados Unidos se estableció como método en su poder, en su gobierno, acumular informaciones porque ellos tienen los medios para hacerlo. Informaciones sobre los gobiernos, sobre los sectores, sobre los propios individuos que sean más o menos relevantes en las distintas sociedades del mundo. Y en ocasión de los crímenes, su interés ha sido naturalmente alto, un interés activo. Y eso lo ha llevado a tener que ofrecer colaboración, apoyo, porque el crimen, especialmente el transnacional del narcotráfico, ahora en forma en los últimos 16 años, adherido a el gran peligro del terrorismo, lleva a Estados Unidos, en un acto de legítima defensa, a prever ataques. El de la droga en su juventud, que está en gran modo devastada. Y el del terrorismo, porque ya tenemos la prueba mayor, que fue el 11 de septiembre. Mientras se libran guerras en el exterior, Siria, Irak, Yemen. Entonces este hombre llega y dice cosas. Por ejemplo, al momento que se graba este programa, se dice el presidente Trump en una rueda de prensa: yo heredé un desastre, tanto en lo interno como en lo externo. Una censura rotunda a la administración Obama.
y a otras administraciones, entiéndase la precedente de Bush. ¿A cuáles desastres puede este hombre referirse? ¿Al de las guerras? Sí, evidentemente. ¿Al de los conflictos en las relaciones internacionales? El problema de la relación difícil y quizás tortuosa que se ha vuelto con Rusia. La paz de Siria. La pacificación de Irak, poco menos que imposible. Es un desastre, no hay duda. Lo heredó porque tiene que acometerlo, tiene que entrarle a su manejo. Y el de la droga. Y el de la droga. El de la droga, repito por tercera vez, que en la pelea con la prensa mundial se ha visto que, por desgracia, en la prensa mundial hay un encono anti-Trump, en que los satanizan en los problemas migratorios, incluso con insinuaciones agresivas en lo étnico, en lo racial. Los satanizan en la versión del muro, pero no les reconocen el mérito que pueda tener su disposición a entrar a combatir el narcotráfico internacional en una forma diferente a como se ha venido haciendo. Observen. Por ejemplo, el presidente Trump dictó órdenes ejecutivas, decretos del presidente, que allá se les denominan órdenes ejecutivas, sobre tres cosas hace algunos días: sobre migración, sobre seguridad pública y crimen, y sobre droga. Nosotros, que leemos los diarios internacionales, extranjeros, en nuestra tableta buscamos las noticias, y el énfasis se puso en la prensa mundial en lo migratorio, que es un punto donde su censura tiene público, tiene seguidores. No así en lo de la droga. En cierta medida esa orden ejecutiva pasó por debajo de la mesa. Tanto así que en el pasado programa yo hice alusiones al general Kelly, John Kelly. Hablé de su predecesor, el general Fraser, jefes los dos del Comando Sur de los Estados Unidos, militar, el Comando Sur. Y dije que no cabía dudas que por el conocimiento y las cosas que había manifestado Kelly ante el Senado cuando le confirmaban, figuraban aseveraciones muy fuertes sobre su posición frente a la droga, la posición del gobierno de Trump. Llegó a decir, el muro no basta. Como él es encargado de la seguridad interior de allá, hay que trabajar sobre la delincuencia ya establecida. Y sobre todo, la delincuencia que gira alrededor de la droga y sus riquezas. ¿Qué hizo la prensa mundial? Sesgó, puso de lado
considerablemente la noticia sobre la lucha contra el narcotráfico y elevó, porque era la ocasión de la censura, la orden ejecutiva en el aspecto relacionado con la inmigración. Por eso yo lucía en la semana pasada algo vago. Bueno, si Kelly llega, Kelly piensa igual que como pensaba Fraser. Yo conversé con Fraser aquí cuando fue condecorado, leí incluso el reporte de prensa y tienen manifestaciones idénticas. Eso me hace suponer que la política de drogas se va a endurecer. Algo vago, una inferencia. Cuando termino el programa, al día siguiente, mi hijo Juárez me dice, ¿usted vio las órdenes ejecutivas que dictó el presidente Trump sobre la droga y seguridad y crimen? No. Pero yo me la busco. Entonces yo la voy a leer para que ustedes vean cuánta razón me asiste al lamentar que esa enconada lucha pueda colocar en un plano secundario la cuestión, a mi juicio, primordial del mundo: el crimen organizado y la enfermedad generalizada de la adicción, el desastre del consumo ruinoso de droga que está arrasando con juventudes a escala mundial. Aquí tengo, periódico Excelsior de México. Trump firma orden para acabar con carteles y crimen organizado en Estados Unidos. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para acabar con los carteles del narcotráfico y otros grupos de crimen organizado que se han extendido por todo el país. Trump firmó además otras 2 acciones ejecutivas, una destinada a crear un grupo de trabajo para reducir el crimen violento en Estados Unidos y otra en la que pide a su equipo que elabore un plan para detener los crímenes violentos contra los agentes que aplican la ley. Dijo, hoy voy a firmar 3 acciones ejecutivas diseñadas para restaurar la seguridad en Estados Unidos, dijo Trump en declaraciones a la prensa durante la toma de posesión de su fiscal general Jeff Sessions en el despacho Oval. Fin de la cita. La primera de ellas es: pide al Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional que tomen todas las acciones necesarias y legales para romper la estructura de los carteles criminales que se han extendido por todo el país y que están destruyendo la sangre de nuestros jóvenes, aseguró Trump. Al firmar la orden unos minutos después, Trump especificó que iba dirigida contra las organizaciones criminales transnacionales, como las procedentes de México, aunque no llegó a citar al país vecino. El consumo de heroína y las muertes relacionadas con ello se han disparado en los últimos años en Estados Unidos, especialmente entre la comunidad blanca de clase media. Y Trump prometió durante su campaña luchar contra esa epidemia mediante la mano dura a la inmigración y el tráfico de drogas que entra al país por la frontera sur. Aseguró, una nueva era de justicia comienza, y comienza ahora mismo, sentenció Trump al firmar sus acciones ejecutivas, en la que quiso que ese mensaje quedara bien claro.
a los miembros de bandas criminales y a los narcotraficantes. La segunda acción ejecutiva firmada por Trump tiene que ver con su preocupación por el auge de los crímenes violentos en Estados Unidos, especialmente en ciudades como Chicago, donde su alcalde Manuel, que es el hombre más cercano a Barack Obama, le dijo: aquí no puede venir, esta es una ciudad santuaria. Y le digo: yo voy o le suprimo o le envío la Guardia Nacional y le suprimo el apoyo federal. Pero no hay santuarios, no hay ciudades santuarios para el crimen. Estamos hablando de Chicago. Trump aseguró este martes que la tasa de asesinato en Estados Unidos es la más alta en 47 años. Un dato falso que contrasta con las estadísticas oficiales del Buró Federal de Investigaciones, que sitúan ese índice en un nivel muy inferior al de décadas de 1980 y 1990. Ahí aprovecha la prensa para su crítica. Te equivocaste. No son tantos los crímenes. En el 80 y en el 90 eran más, según FBI. ¿Quién le dio el dato a él? ¿Quién lo desasiste si no lo desorienta sobre el dato? La última orden que firmó Trump busca proteger a los policías y agentes de seguridad de todo el país, que a su juicio han aumentado por una falta de aplicación de la ley en medio de un auge de las tensiones, etc. Otra publicación: Trump firma 3 órdenes ejecutivas para bajar una lucha contra los carteles. Estoy firmando 3 acciones ejecutivas diseñadas a restaurar la seguridad en Estados Unidos, afirmó. Estoy ordenando al Departamento de Justicia, al de Seguridad Interior, entiéndase Kelly, General Kelly, hacer y tomar todas las acciones legales necesarias para romperle la espalda a los carteles criminales que se han regado por nuestro país y que están destruyendo la sangre de nuestra juventud y otras personas, muchas otras personas. Con las órdenes ejecutivas, según Trump, inicia una nueva era de justicia en los Estados Unidos. Observen el énfasis personal que ese hombre puso en esa política pública tan importante como es la lucha contra el narcotráfico. Silencio a escala mundial. Excelsior de México trajo una publicación, pero en el fondo ningún mérito. Ningún mérito. No lo pueden censurar, porque el que censura ese énfasis en la lucha contra el narcotráfico corre el riesgo de identificarse con el narcotráfico, de pasar a ser su virtual defensor. Mejor es callar, que no tenga mérito. No la defendemos, la política pública, no la aplaudimos, porque no tiene nada que pueda ser defendido ni aplaudido. Dice él: he heredado un desastre. He heredado un desastre. ¿Será esto parte del desastre a lo que él se refiere? Entonces, yo ahora desde la respuesta quiero hacer esta anotación. El fenómeno Trump en el poder de los Estados Unidos tiene una potencia para estremecer y hacer tambalear muchas estructuras establecidas ya.
Es decir, en estos días me decía un amigo, aquí en la República Dominicana, y esto va por vía de, no de ejemplo, pero sí de sugerencia. No lo quiero poner como ejemplo todavía. Me decía, doctor, ¿y qué está pasando con el dólar? Porque la demanda tradicional entre nosotros es estimable, es predecible, medible, pero luce como que está un poco fuera de control. Me decía, hay los mismos que asesoraron al gobierno de Hipólito Mejía para la devaluación de la moneda. Ahora viene el fondo y dice que hay que ser lo más flexible que se pueda. Hay como una especie de trastorno, de fuga de la moneda dura. ¿Qué está pasando? Para su asombro, yo le digo, mira, atiende a la tormenta Trump. Trump es una tormenta. Nosotros, por desgracia, fuimos en gran modo víctimas de las políticas públicas norteamericanas en la lucha contra la droga, especialmente las concentradas en la iniciativa Mérida para México y en el Plan Colombia para Colombia. Esto no lo digo por primera vez aquí. Eso lo planteé en Washington, en el Departamento de Estado, siendo funcionario, en presencia de funcionarios del viceministro de Defensa, Melvin Mora, del señor procurador, de 40 oficiales de agencia, aduana, inteligencia, Pentágono, en una conferencia del Caribe. Yo cerré ese evento con un discurso improvisado, en la expresión, no en el tema. El tema estaba bien concebido. Y dije, al diseñar Plan Colombia e Iniciativa Mérida, cometieron el error en ese diseño de no pensar en nosotros, en el Caribe, y que se iba a desbordar la droga, ya no transitaría por el centro, sino que se iría hacia el este, y eso nos crearía problemas inmensos. Y se ausentaron, y nos retiraron un apoyo, una tutela, protutela, logística que necesitamos, tecnológica, y nos bloquearon y nos abandonaron sobre 10 años. Claro, debo reconocer con la excusa muy válida de que tenían que irse a sus guerras luego de la agresión del 11 de septiembre. Pero nosotros hemos recibido bajas sociales como consecuencia de la epidemia del consumo, quizás más bajas que las que los ejércitos norteamericanos han tenido en las guerras de Oriente. Eso dicho en un discurso, y todo el mundo así, ¿qué es lo que este hombre está planteando? Esa es parte del desastre. ¿Qué dice este otro hombre que ha encontrado? Yo venía del tiempo del general Barry McCaffrey, el trato aquel en el 96-2000, en la administración de Bill Clinton y la de Leonel Fernández, se estableció una relación interesantísima con la oficina del general McCaffrey, que era el zar antidroga. Vino aquí 4 veces y trabajó con nosotros en manga de camisa en el Consejo de Drogas. Yo venía con el contraste, cómo a raíz del 2001 se ausentaron y nos dejaron en el vacío mientras apretaban Colombia y apretaban México. Pero que en el Caribe, de Guyana a todo el círculo del Caribe, hay cerca de 30 millones de habitantes. Y nos abandonaron.
Y se lo dije en discurso, no solo en Washington, aquí en Cancillería. Y comenzó a restablecerse cierto apoyo y mejoraron en la medida pobre en que se hizo el apoyo tecnológico y que si el helicóptero Black Hawk de Puerto Rico se llamaba, ya no se iba a repetir, no hay equipo disponible para poder determinar cómo los vuelos y las embarcaciones estaban inundando a nuestro país. Y yo decía, pero es que Puerto Rico es frontera de Estados Unidos. El ingreso de la droga en Puerto Rico facilita enormemente la droga circulando para el continente, porque no se examinan sus vuelos ni sus embarcaciones, como se examinan cuando provienen de América del Sur o de otros estados de Centroamérica y el Caribe. Por eso, al leer esas órdenes ejecutivas, digo, hay tormenta, y se va a apretar la cuestión. Una de las aberraciones que yo discutí con los norteamericanos, porque fui testigo de excepción del proceso, las extradiciones. Tengo cartas que he leído en la respuesta, dos cartas del general Barry McCaffrey, felicitándonos como gobierno, como Estado, y a mí particularmente me entregaron una placa de reconocimiento, vino especialmente en Palacio. Pero una de las cosas que tenía el general McCaffrey más acuciante era la extradición. Daba las gracias por las extradiciones consentidas, porque sabía que la extradición era un instrumento de lucha formidable, porque se había probado en los extraditables de Colombia, que hubo 4.000 muertos para resistir esa medida, que a lo único que los capos de los carteles le temían era la justicia norteamericana. Es decir, yo viví eso y después vi cómo se fue desvaneciendo. Y dije, están acumulando datos, solicitan las extradiciones, se valen de los reos, de los imputados, oyen sus declaraciones, las asumen, las acumulan, le imponen penas bajas en base a que cooperaron, colaboraron, retienen la colaboración para usarlo conforme a los intereses geopolíticos. Eso no solo con nosotros, sino con otros estados. Yo recuerdo en el año 1996, todavía Hans Hertel era embajador aquí porque duró 6 años. Y se ha quedado entre nosotros, según parece, creo que es miembro del directorio nacional de Barrigol. O participa en sus reuniones, no sé si como consejero. Que vino el doctor Mueller, jefe del FBI, que había sido un fiscal formidable en su juventud. Y en un almuerzo en Palacio, en la tercera planta, con el presidente Fernández, el doctor Mueller le planteó a Leonel Fernández el problema de la droga en Venezuela. Yo lo he contado otras veces, pero ahora hay motivos para hacerlo nuevamente. ¿Qué está pasando con Venezuela? Venezuela. Leonel Fernández le dice, doctor, deme algunos casos de prueba, que yo tengo gente aquí, entonces me mira a mí y medio se sonríe, que pueden ir a Venezuela a hablar con el presidente Chávez para corregir esas cosas. No, porque no, pero entrégueme casos, expedientes. Vamos a trabajar sobre casos. El doctor Mueller, siendo director de FBI,
estaba tan desorientado en cuanto a República Dominicana, que cuando yo le respondí y le planteé la cuestión de las deportaciones para acá, él entendía que solo iban 4.000 deportaciones, en un momento en que aquel entonces iban 26.000. Y le hizo así, miró al embajador Gerte como quien dice, ¿y este dato falso o pobre que tú me diste? Son 26.000. En el 96 ya son cerca de 100.000 deportados, con un 80% de convictos de droga. ¿Por qué? Porque el sistema penitenciario de allá es muy costoso, porque los jueces, si hay delación premiada, convenida con los fiscales, imponen penas menores, porque pueden ser útiles las acusaciones de esos imputados extraditados para otros fines. Aquí, por ejemplo, ya lo vimos con Quirino y su regreso. Llevarse de encuentro a un líder nacional que precisamente creo que en este momento está en Ecuador supervisando las elecciones encabezando la delegación de la OEA que supervisa aquel proceso. Entonces digo, ¿qué pasa con esta gente? ¿Por qué el doctor Mueller, jefe de FBI entonces, no nos dijo ese día en ese almuerzo, yo voy a traerle 3, 4, 5 casos y hágame el esfuerzo para mejorar esa situación? Yo fui de todos modos a Venezuela, porque el doctor Fernández quiso, porque se lo había pedido Hugo aquí. Hugo había dicho, mándame al viejo Lionel allá para que me asesore la gente, porque el viejo sabe de eso. Y efectivamente fui a Venezuela y traté con la autoridad de entonces, 2 días que pasé. Me demostraron las estadísticas de Naciones Unidas. 10 veces la droga incautada por los países vecinos. La incautación muy alta. Me explicaron algo que me llamó la atención. Me dijo el general Reverol, que ahora es secretario de Interior, y lo acusan de haber apañado en barques. Me demostraron que en el Valle del Apure, que es inmenso, los llanos del Apure, es donde todos los vuelos ilegales de Colombia van, que solo hay 3 meses, 4 meses en que se puede hacer, porque en el invierno se vuelve una especie de pantano, y los aviones no hay manera de bajarlos, que habían adquirido aviones de China especiales para la persecución, que habían derribado unos cuantos, probados. Entonces cuando yo regresé le dije al presidente Fernández, no, realmente ellos están haciendo un trabajo importante. Yo tenía el dato del presidente Maduro, que era entonces canciller, en una reunión en Colombia. El presidente Uribe presidió. Fue aquella reunión en que el presidente Calderón de México le habló a Lionel de la iniciativa Mérida y Lionel le dijo, lo que han asignado para nosotros no lo aceptamos. Creo que eran 4 o 5 millones de dólares para apoyo. Y el presidente Maduro dijo en aquel entonces, con las estadísticas de Naciones Unidas, del programa de Naciones Unidas. Yo digo, mire, esa gente parece que tiene un trabajo importante. Hugo vivo, claro está. Después vi que cayó allá un sujeto de nombre Walid Maclay García, un capo. Lo agarraron en Colombia. Y el tipo comenzó a denunciar el llamado cartel de los soles, las insignias de los generales venezolanos, bolivarianos. Comenzó a acusar al ejército. Y acusaba precisamente al viceministro de Interior, Tarek
al-Alzami, que es ahora el vicepresidente de Venezuela. Un preso ya para extradición, que llega a la extradición y confirma sus denuncias, negociando con la autoridad norteamericana. Bueno, muere Hugo. Y evidentemente, al morir Hugo, quieras o no, se produce el vacío de siempre cuando los grandes líderes desaparecen. Medio se anarquizó el asunto en la opinión pública y ya vimos cómo van las cosas. Una asamblea por un lado, un ejecutivo por otro, un poder judicial apoyando las posiciones del poder ejecutivo. No hay dudas. Venezuela al borde de una tragedia. Ahora viene la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, no la DEA, que había tenido dificultades en Venezuela, tanto que la hicieron salir en vida de Hugo. Es la Secretaría del Tesoro que acusa al vicepresidente y se ha armado un lío inmenso porque Venezuela tiene una reacción a escala mundial, exigiendo que se retracten, que retiren esa acusación vejaminosa. Y el Departamento de Estado, la Secretaría del Tesoro, especialmente reafirmando la acusación. Y hablan de bienes congelados de un señor López Bello, asociado, que lo están congelando, que se trata de cientos de millones de dólares. Sí, un expediente delicado. Entonces yo pregunto, ¿qué puede haber en este expediente que no lo propone DEA en base a las acusaciones de Walid Macle García, el capo, que ya está condenado en Estados Unidos, negoció? Y quien la hace es el Departamento del Tesoro. No la DEA, ni siquiera los organismos de inteligencia norteamericanos. ¿Por qué el Tesoro es el que asume la situación y con el rigor que lo hace? El fenómeno Trump está en curso. Por eso cuando me preguntaba el amigo qué pasa con el nerviosismo del dólar nuestro, yo le dije, mira, no descarte que muchos de los capitales ilícitos que han estado entrando al país como Pedro por su casa, en una forma peligrosísima, se hayan puesto nerviosos y quieran refugiar sus capitales en otros horizontes de paraísos fiscales. Ahí puede salir a relucir quizás el lado oscuro de nuestra economía. Con una administración así tan drástica en Estados Unidos, contando con todos los datos que tiene, las extradiciones contenidas, que fueron contenidas para manejarse con cierta malicia y astucia coercitiva y buscar otros propósitos. Si eso se abre, puede venir no solo el rigor en la lucha anti-alijo, anti-vuelo, anti-embarcaciones, no, sino anticapitales. Y entonces, hay fallos allá, pendientes de ser ejecutados aquí, que no se han ejecutado. De expropiaciones, de propiedades importantes, de capitales mafiosos, con fallos norteamericanos. ¿El señor Simpson es capaz de poner en movimiento esos expedientes? No lo sabemos. Los signos son preocupantes para aquellos que tengan que ver razones para sentirse nerviosos. Pero bien,
Estamos en los últimos momentos del programa. Se celebra en Brasilia, capital del Brasil, una especie de convención. No es un seminario, no es ni un taller, no, es una convención de procuradores fiscales. De 20 que fueron invitados, concurrieron 14, incluyendo el nuestro procurador general. Ha despertado la curiosidad del mundo, porque se dijo en principio que Brasil va a entregarle a los distintos jefes de ministerio público todas las declaraciones prestadas por imputados dentro del mecanismo que ellos llaman delación premiada, que es el famoso testigo de la reina que existió desde el siglo XVII en Inglaterra. La declaración de un imputado favoreciendo la investigación, entonces le bajan penas. Joao Santana, por ejemplo, estaba supuesto a recibir de 15 a 20 años, obtuvo 8, pero negoció. Su esposa por igual. Y 77 directivos de Odebrecht, comenzando por su presidente Marcelo Odebrecht, negociaron. De 19 de condenación de Odebrecht, de Marcelo, va a bajar a posiblemente a 7, con algo de prisión domiciliaria, a cambio de delatar. Se dijo, le van a entregar a cada quien, mire, este es el material que tenemos acumulado de investigación aquí. Utilícenlo ustedes conforme a sus legislaciones. Ahora he visto en la prensa que aparece que los estados se han reunido para asegurarse una cooperación en las investigaciones. Pero habrá cosas por investigar todavía. Pero los 15 fiscales, 8 brasileños, 7 norteamericanos, más los suizos, que pasaron un año trabajando esos expedientes, necesitan más procesos de investigación. Comienza como a manejarse la idea de, bueno, se van a intercambiar informaciones. Nosotros no tenemos informaciones propias valiosas todavía, pero sí tenemos las internacionales. ¿Qué puede ocurrir? Y es una prueba fuerte para el Procurador General nuestro. Si le entregan eso y no la pondera ni admite que se la entregaron, aunque no revele su contenido, porque está en investigación el caso, y se queda en la simple promesa de que vamos a cooperarnos, vamos a intercambiar informaciones, internacionalmente va a trascender, lo van a hacer trascender de los otros estados que han estado activísimos. Bueno, el expresidente Toledo está pedido en extradición. Ya. Alan García regresa de España y dice, yo vengo porque no tengo nada que me puedan imputar. Ollanta Humala, la esposa con un cheque de $3,000, de 3 millones de dólares, perdón, de Odebrecht. Es decir, ya hay muchos elementos que han hecho trascender. Entonces, para nosotros, la situación sigue siendo muy grave, muy grave. Yo pienso que el daño, la destrucción del sistema de partidos políticos de América Latina está tomando una velocidad peligrosísima que puede infamar a la clase política de tal modo que las sociedades puedan llegar a ser convencidas de que el partido político sobra, no es conveniente, más bien un obstáculo, no es el instrumento para canalizar las aspiraciones públicas, que es la sociedad civil
y nuevas versiones que vengan de representación del pueblo. Es un asunto trascendental, peligrosísimo. Siempre va a depender de Trump el remate, porque Brasil puede dar las informaciones. Bien, magnífico. Pero Estados Unidos en esos tratos, si tienen la decisión de no retengan nada, denlo a conocer todo, donde sea posible mover el aparato judicial, apodérenlo. Vamos a trabajar con la realidad, no vamos a tratar de apertrecharnos de argumentos maliciosos, no, que esto se conozca plenamente, lo cual es una revolución. Por eso yo hablaba de que la administración tiene rasgos fuertes de revolución. Entonces, para nosotros, claro está, puede ser catastrófico. Pero ¿y el vecino Estado? ¿Cuál es la información que tiene Estados Unidos acumulada de lo que es el narcoestado del oeste de la isla de Santo Domingo? En el 99, repito, 99, el presidente de Francia ahí, y el presidente dominicano aquí, y el presidente haitiano ahí, Martinica, arremetió contra ese estado y le dijo, vergüenza del mundo, almacén de droga, una cosa horrible. Al presidente Preval daba pena. Toda esa información acumulada la tiene Estados Unidos. Trump la va a mantener represada. O las instrucciones de Trump pueden ser tan totales que todo salga a flote. Lo mismo puede ocurrir con nosotros. Fort Lauderdale, por ejemplo, la droga de Fort Lauderdale en Florida. El piloto de la Cruz, el piloto Madera, condenado a 30 y 24 años. Pero de la Cruz pactó con los fiscales y dio los nombres de funcionarios dominicanos que eran los dueños de la droga. 500 kilos bajando en un avioncito que para poderlo equilibrar le ponían unas pesas en la proa. Todo eso está efervesciendo como posibilidad, porque evidentemente el enigma de qué va a pasar con el presidente Trump es difícil de descifrar. Yo me he limitado mucho a decir hechos, no palabras. Solo debemos de ir viendo y siguiendo los hechos, no las palabras, para lidiar con los hechos y no exponernos a las trampas de las palabras. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 33.3 del cable, domingo a las 11 de la mañana, que ya nos anticipó en Puerto Plata, Musavisión y TV3, TV Plata, de 10 a 12 del mediodía, sábado. Telefuturo, Canal 23, a las 8 de la mañana de domingo. Teleimpacto, 12 del mediodía y 9 de la noche de domingo, 9 de la noche de lunes. Telenor, San Francisco de Macorís, 12 del mediodía, 6 de la tarde de domingo. Cinevisión, 6 de la mañana de domingo, anticipándonos. TNI, Canal 51, 7 de la noche de domingo. Que nuestros contenidos son reproducidos por Diario Horizonte de New York, Diario Digital Dominicano. La radiodifusión a cargo de Radio Real de La Vega, de nuestra versión central del domingo a las 11 de la mañana. Hit 92 a las 9 de la mañana para el sur de la República, de domingo. Y los canales amigos de Sabaneta, Montecristi, Higüey y Romana, que reproducen nuestros contenidos en los momentos pertinentes.
Esperamos estar con ustedes la próxima semana en una nueva entrega de La Respuesta, si Dios quiere. Muchas gracias y hasta entonces.